Bronce presenta. Bienvenidos, les presentamos el programa Ilustres desde este bello y tradicional parque de la ciudad de Jalapa, el famoso Parque de los Berros. Y desde aquí vamos a presentar a los ilustres del día de hoy. Los tenientes y héroes jalapeños durante la invasión norteamericana y francesa de 1946, Ambrosio Alcalde y Antonio García. El líder agrarista, conocido como el apóstol jarocho del agrarismo, Úrsulo Galván. La heroína de la independencia de México, conocida como la corregidora de Querétaro, Josefa Ortiz de Domínguez, y el militar y político gobernador de Veracruz, Heriberto Jara Corona. Ambrosio Alcalde nació en Perote, Veracruz, en 1827. Perteneció a una familia novohispana. Su abuelo había sido funcionario importante de la Intendencia de Veracruz. Su señor padre había sido gobernador de la fortaleza de San Carlos, Perote, y diputado constituyente local de Veracruz en 1825. En el caso de Antonio García, se tiene poca información sobre su ambiente familiar. A mis amigos, me consta todo el empeño que han tomado por salvar mi vida y hasta el último momento se los agradeceré mucho. Que no desista el ánimo por seguir defendiendo a la patria. Con estas palabras, Ambrosio Alcalde se despide de los jalapeños el 24 de noviembre de 1847, momentos antes en que van a ser fusilados en compañía del teniente Antonio García. Eran tiempos difíciles en que el avasallador imperialismo norteamericano invadía los países y tomaba posiciones políticas y económicas que controlaban el mundo. Jalapa y México particularmente fueron escenario de una injusta guerra que inició con motivo del conflicto de la ocupación de Texas, inicialmente con la declaración de independencia de Texas y posteriormente la invasión al territorio mexicano a través de las líneas fronterizas del norte y particularmente el desembarco en el puerto de Veracruz. Este avance militar y esta gran guerra que tuvimos en la mitad del siglo XIX trajo como consecuencia que muchos mexicanos y veracruzanos particularmente lucharan denodadamente hasta el último suspiro por defender la integridad nacional de nuestro país. Ahí, en ese momento, aparecen los nombres de Antonio García y Ambrosio Alcalde, que en el puerto de Veracruz, muy jóvenes, contraatacan la invasión americana del 47. Ahí son prendidos y juramentados. En un esquema de guerra y de invasión, los jóvenes prometen no volver a hacer uso de las armas en contra de la invasión americana. Son liberados y puestos a disposición de moverse libremente por el territorio. Se reconcentran después de la batalla de Cerro Gordo, que se llevó a cabo el día 8 de abril del 47, ellos se reconcentran bajo el liderazgo de un personaje importante, Juan Climaco Rebolledo, el jefe de las guerrillas que había de impedir el paso de las fuerzas americanas hacia su objetivo central, que era la capital de la República. Ahí precisamente ellos participan de nueva cuenta y en Jalapa son prendidos y llevados al paredón por una resolución de una corte militar norteamericana. Fueron muchos los esfuerzos que intentaron los paisanos jalapeños por defender la vida de estos hombres, pero bajo el argumento equivocado de la juramentación, lo que procede fue fusilarlos. Ellos perecieron en los muros externos de lo que conocemos como el cuartel militar en la parte posterior de la iglesia de San José y después trasladados sus restos al cementerio municipal. Hoy
en 1853, se levanta el monumento cívico más antiguo de la ciudad de Jalapa, la columna que hace memoria a su recuerdo de dos jóvenes que no les impidió esa juventud luchar denodadamente por defender la integridad nacional. Son merecedores de un reconocimiento eterno, permanente y continuo por la grandeza, la heroicidad que demostraron en su momento de vida. La guerra por la independencia de México se inició después de darse el grito del cura Hidalgo en la iglesia de Dolores el 16 de septiembre de 1810 y finalizó el 27 de septiembre de 1821. Se dice que el presidente de México, Porfirio Díaz, cambió la fecha de la celebración por el 15 de septiembre para que coincidiera con su fecha de cumpleaños. Úrsulo Galván Reyes, líder agrarista conocido como el apóstol jarocho del agrarismo, nació en la ranchería de Actopan, en el actual municipio de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, en 1893. Úrsulo Galván, muy joven, sale de su municipio por las condiciones de pobreza de sus padres, sobre todo el padre que cae en el alcoholismo. La madre viene al puerto de Veracruz a trabajar y darle las primeras letras a los hermanos de Úrsulo Galván, son dos, y es en el puerto de Veracruz donde inicia su escuela primaria y también los primeros acercamientos a la vida laboral. Ahí conoce a un paisano, a Manuel Almanza, y justamente en el momento de la Revolución Carrancista, él se suma en 1916 a la Revolución Carrancista y de ahí inicia toda una labor en favor de la mejora de los habitantes del puerto de Veracruz, sobre todo en un movimiento muy importante para los años 20, que fue el movimiento de inquilinos que se van a organizar, y es ahí donde Úrsulo Galván va a tener una de sus primeras participaciones políticas. Posteriormente va a trabajar en las zonas petroleras del estado de Veracruz, regresa otra vez al centro del estado de Veracruz y es aquí en 1923 en Jalapa donde funda la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Independientes en marzo de 1923. En este año también va a tener una participación muy activa en favor del gobierno, ya que hay la rebelión de la Huertista. En el mes de diciembre de ese año de 1923 hay una rebelión y vamos a ver que Úrsulo Galván va a estar participando al lado de del gobierno del presidente Álvaro Obregón. El 23 de marzo de 1923, en el Teatro Lerdo de Tejada de Jalapa, se instituyó la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, nombrando a Úrsulo como presidente de la Liga y a José Cardel como primer secretario. Úrsulo Galván tuvo diferencias con algunos miembros del Partido Comunista al apoyar a Portes Gil en contra de la rebelión reaccionaria del general José Gonzalo Escobar, dando como resultado su expulsión del partido en 1929. De 1923 a 1930, Úrsulo Galván tiene una labor muy interesante en favor de los campesinos. Va a viaja, está en La Habana, está en Moscú y finalmente él muere muy joven, muere a los 36 años, muere aquí en los Estados Unidos y su cuerpo va a ser repatriado a la ciudad de Jalapa, donde va a recibir sepultura en el Cerro de Macuiltepec. Ahí tenemos un espacio que el gobierno de Tejeda va a destinar para los líderes campesinos de la lucha revolucionaria. Úrsulo Galván falleció el 28 de julio de 1930, a la edad de 36 años, siendo senador de la República y alcalde de Veracruz. El poblado de San Carlos Chachalacas, municipio de Veracruz, fundado en 1765, recibe por decreto el 13 de noviembre de 1930 la categoría de villa y la denominación de Úrsulo Galván en honor al luchador agrario.
El 23 de mayo de 1923, en el Teatro Lerdo de Jalapa, fue formada la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz, al frente de la cual se encontraban Úrsulo Galván, José Cardel y Juan Rodríguez Clara. En memoria de estos tres importantes agraristas, los municipios de San Carlos Chachalacas, San Francisco de las Peñas y Nopalapan de Zaragoza cambiaron sus nombres. Este es el Callejón de la Calavera, muy conocido y tradicional de la ciudad de Jalapa, nombrada Ciudad de las Flores por el polímata Alexander von Humboldt y conocida como la Atenas veracruzana. Este callejón tiene una leyenda muy particular. Se dice que hace muchos años aquí vivía un matrimonio donde la esposa sufría mucho ya que el esposo era alcohólico. Una noche, y ya dormido, trajo del patio un hacha y le cortó la cabeza guardándola en un tenate con cal y enterrando el cuerpo en el piso de la vivienda, quedando así la leyenda de la calavera. Continuamos con el programa. María de la Natividad Josefa Ortiz de Domínguez. María Josefa Crescencio Ortiz Telles Girón, patriota y heroína de la independencia de México, conocida como la Corregidora de Querétaro, nació en el pueblo de Valladolid, hoy Morelia, en Michoacán, el 8 de septiembre de 1768. Queda huérfana a muy temprana edad y es recluida, por así decirlo, en el Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México. Es un colegio muy interesante porque se debe a la beneficencia de algunos hombres pudientes que deseaban que las mujeres que quedaban huérfanas, las niñas que quedaran huérfanas, ahí podían recibir educación, casa y comida. Ella ahí recibe educación, también más tarde conocerá al que será su esposo, una autoridad muy importante en ese entonces para la Nueva España, en el caso del corregidor Pedro Domínguez, en la ciudad de Querétaro. Ella se casa y empieza a tener una participación en las pláticas que algunos hombres también notables de la época sostenían en su casa, ya en la ciudad de Querétaro, y al participar en estas reuniones ella pues se va adentrando en esos deseos de independencia que tienen estos hombres, una independencia que están anhelando sobre todo los criollos para separarse en una primera instancia de las políticas que la corona española estaba llevando a cabo. Eso se da a finales de la primera década del siglo XIX, entre 1808 y 1810, y ahí puede conocer a personajes como Ignacio Allende, como Miguel Hidalgo, como Aldama, y otros personajes que van a ser los que llevarán a cabo los primeros esfuerzos por lograr la independencia de México. Josefa se dedicó a la crianza de los 2 hijos con los que se quedó su esposo, al enviudar de su primera esposa, y procreó otros 12. Además de dedicarse a su familia y a los cuidados de su hogar, simpatizó con los problemas de la clase criolla, a la cual pertenecía por ser descendiente de españoles. Algunos biógrafos señalan la actitud un poco dubitativa, dudosa, insegura de su esposo, porque tenía la autoridad política en esa demarcación y a veces se sentía pues bastante inseguro de llevar a cabo los planes que varios hombres estaban fraguando y para los cuales se reunían en su casa. Entonces, Josefa Ortiz de Domínguez ve esta situación y decide participar con mayor decisión en estas pláticas. La conspiración, como se le conoce, es descubierta y las autoridades virreinales ejercitan una acción contra estos personajes que se reunían en la casa de doña Josefa, pero gracias a los esfuerzos que hace doña Josefa, muchos de ellos, como Miguel Hidalgo y Costilla, que vivía en el pueblo de Dolores, no tan distante de la ciudad de Querétaro, pueden percatarse de eso, tomar las precauciones debidas, y eso decide a que Miguel Hidalgo se lance en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 a la lucha por la independencia. Tras su detención,
A Josefa la enviaron al convento de Santa Clara y a su marido al de Santa Cruz, ambos situados en la ciudad de Querétaro. Por intervención popular, él fue liberado. Sin embargo, a pesar de defenderla como su abogado, fue declarada culpable de traición en el proceso que se le siguió. Los últimos años de cautiverio los pasó en el convento de Santa Catalina de Sena. Doña Josefa Ortiz de Domínguez sufre persecución, sufre encierro por haber participado en esto, se le recluye, pero finalmente estará en libertad al poco tiempo, y lo trascendente de su vida no termina ahí. Cuando México logra la independencia después de 1821, ella tiene un reconocimiento por la labor desarrollada en pro de la independencia, por sus ideas que eran un tanto avanzadas para una mujer de la época, una mujer que había recibido educación en un colegio, digamos, tradicional de la época, pero que tuvo acceso a la literatura, tuvo acceso a las ideas de su momento, ¿no? Entonces va a morir en 1829, rodeada del afecto de sus conciudadanos, reconocida como la corregidora de Querétaro, como un personaje muy importante, ¿no? Josefa Ortiz falleció en Ciudad de México el 2 de marzo de 1829, a la edad de 61 años. Sus restos fueron enterrados en el convento de Santa Catalina y tiempo después fueron trasladados a Querétaro, junto a los de su marido, en el Panteón de Queretanos Ilustres. Es precursora de esa idea de que México fuera independiente, y por eso consideramos que pasó a la historia como una mujer ejemplar, una mujer valiosa y sobre todo muy valiente. Topónimo significa aquel nombre que se atribuye a un lugar. Proviene de la palabra onomástica, que es la encargada del significado de los nombres propios. La toponimia es la encargada del análisis y el significado que se atribuyen a los lugares. Un topónimo largo muy famoso es el de la localidad galesa, que se conoce de manera abreviada como Lanfair PG y se escribe de la siguiente manera, y que traducido del galés al castellano significa Iglesia de Santa María, en el hueco del Avellano Blanco, cerca de un torbellino rápido, y la iglesia de San Ticilio, cerca de la Gruta Roja. Heriberto Jara Corona, militar y político mexicano, nació el 10 de julio de 1879 en Nogales, Veracruz. Sus padres fueron Emilio Jara y Carmen Corona. Emilio Jara, migrante que venía bajando de la zona de Puebla y que llega a Orizaba con la finalidad de establecer un comercio. Una vez que él se establece ahí, el niño Heriberto, como lo llaman sus biógrafos, lo inscriben en una escuela que está siendo el desarrollo educativo de Veracruz, que es la escuela modelo que dirige el maestro Lapsher. El mismo Jara, en una carta, nos deja el testimonio de la grandeza espiritual y moral que tenía Lapsher y que impartía a los niños en las primeras letras. Años después se tiene que trasladar don Emilio, su papá, a Pachuca y a Tulancingo, y se lleva a Emilio acompañado de sus hermanos a esas ciudades, y ahí tiene la necesidad de incorporarse ya por modelo educativo a lo que es el Liceo Hidalguense, a este centro científico en el que él va a perfeccionarse en conocimientos como lo que llamamos tenedor de libros, esto es hoy un contador. De retorno ya en Orizaba, años después, se incorpora a trabajar a la fábrica de Nogales y a la de Río Blanco, incluso llega a ser lector a los obreros que están trabajando la maquila, pero finalmente se involucra en la parte social y política que está siendo muy grave en la explotación del trabajo obrero. Ya sabemos que para 1907 se genera un conflicto muy grande en la fábrica de Río Blanco, que trae aparejada una violencia local e incluso la participación del ejército para apaciguar la manifestación. Esto trajo una gran crisis que en Heriberto dejó una marcada presencia de alcanzar y de luchar por mejoras
en torno a las cuestiones laborales. Él había tenido la necesidad de participar hondamente en las inquietudes que Francisco I. Madero y los partidos antireeleccionistas habían lanzado al país. Él forma parte del primer partido antireeleccionista de Orizaba y desde ahí empiezan a plantear algunas propuestas de reformas fundamentales a la explotación obrera. Jara en ese momento es perseguido por las fuerzas militares de la región, tiene que abandonar Veracruz y va a dar una vuelta para incorporarse ya para 1912 como diputado federal, en el que para 1913, una vez que Victoriano Huerta asesina al vicepresidente Pino Suárez y Francisco I. Madero, bueno, persigue de inmediato a los senadores y a los diputados que no estén de acuerdo, y Jara huye de la Ciudad de México con su calidad de diputado e ingresa a Nueva Orleans. Por Nueva Orleans se encuentra con las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza, donde él se va a incorporar de manera permanente y va a ser finalmente un carrancista consagrado en ideales y en prácticas. Participa en el primer reparto agrario que se da en Tamaulipas, en la hacienda de Las Borregas, con Lucio Blanco, ya con grado de coronel, y posteriormente ya incorporado al interior del carrancismo, pues desde luego todos sabemos que participa como gobernador interino o provisional del estado de Veracruz en 1916. En 1918 tiene 2 encomiendas militares que le da Carranza, el gobierno del estado de Tabasco, pero también el gobierno del Distrito Federal, para posteriormente participar como ministro de Relaciones de México en Cuba. Estas actividades diplomáticas, militares y revolucionarias le fueron dando un gran perfil que desde luego se había consolidado en el proyecto constitucional de 1916-17. Jara representa al distrito de Orizaba y es justo donde tiene toda la posibilidad de plantear mejores condiciones de vida laborales, y sin duda alguna no podemos concebir el artículo 123, los derechos de los trabajadores de la clase obrera mexicana, que es el concepto ideológico de Jara, traducido en las 8 horas de trabajo, el descanso dominical, la atención médica, los repartos de utilidades y todos estos grandes logros que se tuvieron en beneficio de la clase trabajadora, que lamentablemente hoy tienden a perderse. Una vez que ya ha dejado el Partido Nacional Revolucionario, donde le tocó organizar la campaña del presidente Manuel Ávila Camacho, y este mismo presidente ya en funciones lo designa como primer secretario de Marina. Se divide la Secretaría de Guerra y Marina y se crea la Secretaría de Marina independiente a lo que hoy conocemos como la Secretaría de la Defensa Nacional. 1940-46, justo cuando él declara también el 1 de junio como el día dedicado a la Marina Nacional. En ese periodo hay que recordar que el gobierno mexicano le declara la guerra a los países del eje por el hundimiento de nuestros barcos petroleros, y bueno, toca a Jara precisamente incautar varios barcos de bandera italiana, japonesa y alemana en los puertos veracruzanos y en los puertos mexicanos, e incorporarlos a la naciente Marina Nacional. Entonces, es decir, su trayectoria política para Veracruz, para México, es importante, además de que haya sido un gobernador constitucional progresista en 1924-27, en el que dejó una marcada presencia en la construcción del Estadio Jalapeño como una obra de modernidad, una obra que tendía al desarrollo y al crecimiento intelectual, físico y deportivo de las personas, y desde luego la primera estación radiodifusora que tuvo Jalapa, y leyes y decretos que trajeron estado de bienestar a los veracruzanos en particular. Heriberto Jara murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 1968. Fue cremado y sus cenizas fueron transportadas a Veracruz. 2 días después de su muerte, fueron esparcidas sus cenizas en el mar. Falleció a la edad de 89 años. Llevan su nombre el Estadio Jalapeño y el aeropuerto de la ciudad de Veracruz. El Parque de los Berros, destinado a este uso desde tiempos del Virreinato de Nueva España y nombrado así debido a que en sus pastos crecían berros, una planta comestible que se da en lugares pantanosos. Hasta finales del siglo XIX era una zona pantanosa en temporada de lluvias, que se usaba regularmente para carreras de caballos,
Pero fue aquí, alrededor del 20 de abril de 1847, en donde soldados del ejército invasor estadounidense jugaron el primer juego de béisbol en México del que se tiene registro, en el que se dice tomaron como bate a la prótesis de la pierna de palo de Antonio López de Santa Anna, que habían capturado días antes en la batalla de Cerro Gordo. Esa prótesis se encuentra ahora en el Museo de Springfield, en Estados Unidos. Y desde aquí despedimos nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres. Bronce presentó